Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí arrancamos este Guest of the Day. Bueno, hoy una emisión muy especial porque vamos a tratar de entender algo de todo lo que está pasando. Es difícil, lo sé, porque bueno, estamos en medio de una transición después de la victoria de Javier Milei frente a Sergio Massa en el balotaje del domingo pasado. Bueno, se abren un montón de interrogantes, más allá de que el mercado ya emitió su veredicto. Obviamente que le gustó la victoria de Javier Milei, pero hay muchas cuestiones que todavía están por, bueno, resolverse. Una de ellas es la transición, finalmente, si va a ser ordenada, desordenada. Hoy hubo una señal importante que fue la reunión del presidente saliente, Alberto Fernández, con el entrante, Javier Milei, y bueno, pareciera que ahí algo se habló. Vamos a tratar de entender por dónde viene esa transición y qué economía y mercado le deja este gobierno de Alberto Fernández a Javier Milei. Obviamente vamos a ver qué puede también pasar con los activos argentinos, acciones, bonos. Hoy subieron muy fuerte, en el día de ayer lo hicieron en Estados Unidos, hoy se replicó en el mercado local después del feriado del lunes. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas con nuestro invitado del día de hoy, ya lo presento, Salvador Vitelli, es líder ahí en Research de Romano Group. Salvador, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, un placer, Salvador. Bueno, no sé por dónde arrancar, porque tenemos de todo. Vamos a hablar o empezar, te diría, por cómo reaccionó el mercado después de la victoria. A ver, el mercado como que apostaba a victoria de Massa, ¿no? Si tenemos que hablar por las cotizaciones que tuvimos la semana pasada, previa, donde habían bajado los dólar futuro, habían bajado los dólar linked, habían subido un poco algunas acciones, pero moderadamente. De hecho, había mucha incertidumbre, cautela, pero claro, volvió con todo a partir de este lunes, lo que tiene que ver con un mercado, yo te diría, Salvador, bueno, de mucha expectativa positiva, y eso un poco dejaron trascender las cotizaciones de las acciones, de los bonos, y suba el tipo de cambio de todo lo que tiene que ver con cobertura. Hoy volaron los dólares futuros, ahora me vas a hablar que es un tema que seguís muy de cerca, y qué podemos esperar con el tipo de cambio oficial para diciembre, que, bueno, por lo que vi hoy, hay una fuerte expectativa de una devaluación ya incluso por encima del doble de los precios que tenemos actualmente. Bueno, primero, sensaciones que te dejó el resultado primero y después la reacción del mercado. ¿Cómo analizas todo esto? Bueno, primeramente, tema sensaciones post domingo. La verdad que una victoria muy contundente de Javier Milei, sobre todo si uno comienza a desmenuzar los números y a ver el crecimiento que tuvo en distintos distritos y provincias. La verdad que es llamativo y contundente la mejora que tuvo en términos de votantes. Y si uno mira el mapa de Argentina, directamente todo pintado de violeta, excepto provincia de Buenos Aires y alguna más, que incluso si uno mira también dentro de la misma provincia, muchos distritos de Buenos Aires, o casi todos, también pintados de violeta. Es decir, un fenómeno bastante interesante para analizar y recordar en la historia de cómo un outsider que hace pocos años que está en política, en 2021 se incorporó como diputado, termina siendo presidente de la nación. En definitiva, esto trae la incertidumbre, qué va a pasar o cuál es el camino a seguir de cara hacia adelante, sobre todo por las propuestas algo más, llamémosle, extravagantes o por lo menos que le caen con cierto recelo al mercado como es la dolarización. Por ahora no hay señales o por lo menos no han dado veredictos rotundos con respecto a la dolarización en sí misma o incluso en la misma declaración que hizo el domingo omitió la parte de dolarizar. Sabemos que eso al mercado no le trae un buen sentimiento, sobre todo deuda en pesos, pero en definitiva, redondeando y yendo a la idea, en distintos segmentos de mercado, el día viernes se fue comprado pensando en un Massa victorioso. ¿En qué segmentos? Principalmente lo que comentabas, futuros, dólar link, duales también incluso. En otros segmentos es algo más ambiguo la lectura, es decir, no es tan factible decir que en equity se fueron comprados pensando en masa, sino que lo que más se festeja por allí en el mundo de acciones es una Argentina más bien pro mercado, quita de regulaciones, posible baja de impuestos, etcétera. Entonces eso
dispara en cierta medida el valor de las empresas locales, pero no necesariamente quería decir que los precios anteriores estaban hablando de una victoria de Massa, sino solamente a la espera. Sí, sí, Hoy, sí, sí. futuros, la verdad que salvo la posición de noviembre, que el mercado pricea este esquema de 50-50, que bueno, es la novedad, el resto de cotizaciones con alzas muy fuertes. Diciembre, cuando lo estaba monitoreando, estaba con una suba mensualizada, es decir, en un mes de diciembre contra noviembre del 119%, es decir, estábamos en 370 pesos de noviembre contra 790 de diciembre, es decir, el mercado cuenta con un fuerte aumento del tipo de cambio. El problema allí y las dudas es sobre el A3500, si realmente sirve como cobertura. Por ahora el mercado le da más valor porque todo el panorama económico de Milei gira en torno también al tipo de cambio. Por eso hoy también bonos SER estaban sufriendo bastante, si bien repuntaron un poco, pero sufrieron bastante. ¿Por qué? Porque en definitiva flujo de SER se va a dólar link, se va a duales, porque en definitiva la piedra angular que podría llegar a ser un plan económico de Milei, además de lo fiscal, es una posible dolarización. Salvador, ¿y la ves como exagerada la suba o bien con lo que remarcabas, esta expectativa de mayor liberalización del mercado? Es un candidato pro mercado, lo era, quizás con algunas dudas. El mercado, recordemos, apostaba a Bullrich antes de las PASO. Bueno, Bullrich perdió, después en octubre apostaba a Milei, Milei quedó segundo y parecía que el mercado se encaminaba, como bien vos lo decías, en algunos activos a una victoria de Massa. Ahora, fueron subas muy importantes. YPF 40% en el día de ayer en Wall Street, fue la suba más importante de su historia. También subieron los bancos, que ahí por ahí algunos decían, bueno, si va a dolarizar, no es una buena noticia para los bancos, digamos, quiere cerrar el Banco Central con esa idea de, bueno, cortar la emisión monetaria. Creo que es un poco más de simbolismo, ¿no? El tema de cerrar el Banco Central, pero bueno, es esa la idea de Javier Milei. ¿Te sorprendieron algunas subas? Digo, los bonos también subieron fuerte, teniendo en cuenta las bajas paridades que venían marcando previo a las elecciones. ¿Cómo analizas las subas puntuales en las acciones y en algunas muy particularmente y en los bonos en general? Sí, a ver, lo que más me puede haber sorprendido termina siendo bancos, sí, sin Mm, dudas, por el hecho de que la dolarización no necesariamente es un buen augurio, un buen panorama para los bancos, por primero cómo le quita la posibilidad de tener un prestamista de última instancia, que eso en definitiva es un jugador muy fuerte para lo que es lo que termina siendo los bancos privados, porque ante algún problema de liquidez, hoy en día le piden por ventanilla de redescuentos al Banco Central y se resuelve. Eso en caso de una dolarización no lo vas a tener. Y que además tienen alta exposición al sector público y si se dolariza, la cobertura contra los depósitos en dólares más los depósitos en pesos termina siendo bastante escasa. Entonces allí puede haber algún problema de liquidez y consecuentemente problema para los bancos. Entonces la sorpresa para mí sin duda fue esa. En definitiva un mercado prediciendo quizá una no dolarización, quizá sí un ajuste muy restrictivo en términos monetarios, de emisión cero y recapitalizar el Banco Central, sí, pero el mercado pareciera haber comenzado a predecir eso, un escenario no de dolarización disruptiva como se estaba planteando, sino más un Milei moderado, que también viene acompañado con esto que te comentaba, de que el domingo Milei no mencionó el tema de dolarización, no dijo hay que cerrar el Banco Central, sino que dijo que había que arreglarlo. Son distintas cuestiones muy sutiles, pero que hacen al mercado. El resto de activos, sí. Hoy, por ejemplo, es llamativo, bajaba Mirgor, la única. la única acción que bajaba en el panel era Mirgor. Pero bueno, todo tiene Digámoslo, su trasfondo. por el interés o lo que deslizó Javier Milei respecto a la continuidad o no, y sobre todo quizás no, ¿no? En este hecho de bajar el gasto público, de no darle subvenciones a la industria de productos electrónicos en Tierra del Fuego, ¿no? Claro, exactamente. Ahí tiene una posición muy importante en términos bueno, posición arancelaria y también lo que termina haciendo los aranceles o subsidios que le pueden llegar a dar y que le juega en contra y la quita de este tipo también de restricciones a la importación para que comience a competir el mercado internacional junto con el mercado local,
termina siendo, llamémosle, negativo para la empresa, entonces por eso estaba cotizando. Salvador, y para adelante lo que viene, yo para adelante lo que viene es la transición, digamos, quedan 3 semanas de mucha volatilidad, ¿crees, con los activos financieros? ¿Crees que esa tendencia que mostraron en el día de ayer, bueno, hoy ya en Wall Street fueron más moderadas las subas, incluso se dieron vuelta, los ADR habían arrancado quizás con más tendencia alcista, después borraron esa suba y terminaron mayormente en baja. ¿Crees que va a ser así de acá en más hasta el 10 de diciembre, esperando señales? Ayer quedó bastante en claro como que Javier Milei iba a tratar de evitar dar señales justamente para que no quede nada mal interpretado y que por ahí se haga cargo él mismo antes de empezar su gobierno con algo que tiene que ver con la responsabilidad de la actual gestión económica, ¿no? Entonces, ¿cómo ves y cómo te imaginas estas 3 semanas y cómo puede impactar en los activos financieros? Sí, si bien ellos plantean cierto hermetismo en términos comunicacionales de qué van a estar haciendo y qué no, quiénes serán sus posibles funcionarios, me parece que va a ser inevitable en el transcurso de días de que se vayan deslizando cierta información y me parece que el mercado va a ir en son a eso, a ritmo de la música que dé o no las declaraciones del posible funcionario o también de las posibles medidas que se puedan llegar a tomar en base al gobierno de Javier. Me parece que la volatilidad va a haber por el hecho de que no se sabe exactamente hacia dónde vamos. Se sabe que en definitiva vamos hacia un gobierno más bien de derecha, de promercado, de liberalización de restricciones, quita de impuestos, etcétera. Pero si bien sabemos el dónde, hacia dónde vamos, no sabemos cómo llegamos hasta allí. Entonces me parece que el mercado va a ir a ritmo de eso, haciendo que bueno, los activos vayan a tener distinta volatilidad, incluso dentro del mismo segmento, como lo puede llegar a ser futuros y dólar link, donde la cobertura vía A3500 aún no es tan clara. Hoy en el mercado agro, por ejemplo, hay un problema muy grande con la liquidación de granos porque el ROFEX liquida 3.50 cuando hoy tenés un tipo de cambio en realidad de 50 y 50. Entonces, todo el parche que se ha colocado hoy en la economía en algún momento va a tener que solucionarse y a partir de allí será barajar y dar de vuelta. Ahí nombraba 50 y 50, por ahí para muchos que no escucharon las últimas horas, desde hoy y hasta el 10 de diciembre, rige un nuevo tipo de cambio para los exportadores que tiene que ver con 50% de liquidación en el MULC, en el mercado del dólar oficial, del 3,56 que cerró hoy, y el otro 50% en el contado con liqui. Eso te da más o menos un promedio de 630, 620, va más o menos por ahí. Ahora bien, de todas las, quizás todos los ajustes que hay en la economía hoy, que son varios y que de hecho otra incertidumbre tiene que ver con los precios, ¿no? Hoy llegaban listas de mayoristas con subas de hasta, digo, de empresas productoras de alimentos a mayoristas con subas importantes, arriba del 40% algunas, ¿no? Em, ¿Crees que puede haber una especie de espiralización de precios en estos días? ¿Crees que el gobierno tiene, de lo poco que le queda, capital político para tratar de, bueno, tener alguna especie de ancla? ¿Crees que el hecho de que Javier Milei puede dar alguna señal, eso quizás sea más importante para que lleguemos al 10 de diciembre, no con una economía totalmente detonada, como cree, porque hay muchos desajustes y están muchos con, bueno, gran probabilidad de, si no se arreglan pronto, de, bueno, espiralizarse, ¿no? Sí, yo creo y me voy más al grano en lo que mencionaba. Me parece que hoy en día, si bien sí vencían acuerdos de precios e incluso llegaban listas con remarques, en la posibilidad de anclaje que hoy tiene el gobierno oficialista en este poco tiempo que le queda es prácticamente nula, porque en definitiva el mercado compra y vende expectativas y las expectativas están puestas a lo que haga y deje de hacer Javier Milei. Entonces, si bien es cierto que se ha escondido problemas bajo la alfombra mediante distorsión de precios relativos. Si uno mira regulados contra el índice general, regulados cayó un 33% en esta gestión. Es decir, requeriría una suba del 50% para igualarse al nivel general, ¿sí? Entonces,
Ese es el nivel de descalabro que tenemos hoy en precios relativos. Dentro de cada uno de los segmentos, si uno lo desmenuza, encuentra también diferentes problemas de cómo se deben ir ajustando, pero en definitiva, el mercado ahora le va a estar prestando más atención a lo que diga Javier que lo que diga Massa, o que lo que diga Alberto, que bueno, ya hace tiempo que no aparece dentro de la escena de la toma de decisiones, por lo menos de los agentes económicos. Entonces, la verdad que el que puede llegar a traer calma o no en cuanto a también remarques de precios y espiralización inflacionaria va a ser Javier. Es difícil hoy pensar en que vaya a haber una espiralización inflacionaria en el corto plazo, porque en definitiva aún no tenemos una devaluación feroz de la moneda ni nada por el estilo, pero porque aún no se han dado medidas concretas que vayan a darse a partir del 10 de diciembre. A medida que eso se dé, también el mercado va a intentar corregir antes que eso suceda. De todos los desajustes que hay hoy en la economía, si tuvieras que ponerlos en una lista de los peores, los más graves a los menos graves, ¿cuál me destacarías? Ahí los principales, digo, es la herencia un poco que va a recoger Javier Milei a partir del 10 de diciembre, ¿no? Bien, la verdad que bueno, son varios, es difícil esquematizarlo Sí, en un sí. ranking, pero sin dudas el problema fiscal, las cuentas públicas no cierran, 2023 probablemente vaya a terminar cerrando con un déficit financiero, es decir, incluyendo intereses del 5,8% del producto. Este es el más alto de los que hay registro en esta gestión, sacando el año de pandemia, y que en definitiva ese exceso de gasto público con un contrato social implícito que no está dispuesto a financiar, deriva en el mayor déficit, en mayor emisión, en un banco central emitiendo moneda para poder financiarlo, que luego se termina disfrazando de rollover de deuda y que termina generando mayor inflación. Ese primer punto. Y luego el descalabro que se ha hecho con el Banco Central. Hoy tener reservas netas negativas en niveles históricos, en mínimos, hablando siempre, ¿no? Estamos en 10.500, 10.200 millones de dólares negativas, termina dándole muy poco poder de maniobra a la gestión entrante si quisiesen pensar, por ejemplo, en unificar y flotar. En definitiva, si quisiesen hacer eso, va a ser muy difícil que puedan contener el tipo de cambio porque no tienen poder de fuego, excepto que haya algún tipo de desembolso de algún organismo internacional. Se hablaba de FMI, se hablaba de otros organismos. FMI parece que tiene mayor voluntad de salirse de Argentina que entrar más en Argentina. Por ende, allí sería raro que haya financiamiento adicional, pero bueno, en definitiva, me parece que las piedras angulares están allí. Luego ir acomodando, lógicamente, simplificación y reducción de impuestos puede ser una reforma laboral, también está dentro de los ejes de mi ley. Pero en definitiva, si uno piensa en herencia, además de la inflación, además de cómo ha transcurrido el gasto público en términos de producto y demás, que hoy estamos en niveles que si uno mira contra los promedios, estamos en niveles muy elevados, lo cual hace también difícil bajarlo porque Nación prácticamente casi todo lo que gasta lo gasta en asignaciones, jubilaciones y todas partidas que son sociales, son delicadas. Entonces eso es difícil también bajar el gasto y para bajar el déficit. Pero bueno, resumiendo y sintetizando, básicamente sería por ahí. Salvador, y respecto a una eventual devaluación, ¿no? Que, bueno, quizás es el tema también del mercado, mirando un poco en el corto plazo, ¿no? Y sobre todo viendo los precios que hoy el mercado pricea, ¿no? Fines de diciembre ya cerca de los 800 pesos, o sea, ya estamos hablando de, como bien decías vos, una suba de cerca del 120%, teniendo en cuenta los precios de noviembre. Ahora, esa suba del tipo de cambio, ¿qué necesita para que, bueno, inmediatamente no se vaya a precios? Digamos, el ancla de la expectativa de un nuevo gobierno la entiendo que puede funcionar, pero a su vez, lo que decías vos, no podés liberar el cepo de la noche a la mañana, no tenés dólares. Entonces, ¿crees que también sean necesarias medidas extras o también sea o tenga que tener mayor gradualismo? Si bien él lo descartó el fin de semana, dijo que hay que ir a fondo y que no hay que ser Mm. gradualista, ¿te imaginás una suba del tipo de cambio de ese nivel o no? ¿O tienes limitantes incluso sociales, ¿no? Digamos, niveles arriba del 40% de pobreza, el salario real en caída ya varios años. ¿Cómo analizas eso? Sí, si uno mira el valor del dólar en términos de intercambio, del tipo de cambio real multilateral,
800 pesos, por ejemplo, que bueno, cerró en 7.90 el futuro de Sí. diciembre, es un tipo de cambio muy competitivo para Argentina. Es decir, si uno tuviese ese tipo de cambio unificado y que hubiese libertad de movilidad de capitales, etcétera, sería un tipo de cambio hiper competitivo y te bañarían de dólares, como se dice en la calle, en definitiva. Me parece que ese escenario termina siendo un mercado priceando más bien un descontrol nominal Mm. que realmente pensando en un tipo de cambio factible al cual vaya a estar rondando la economía. ¿Por qué? Porque esto que te comento, de que un tipo de cambio de 800 pesos termina siendo muy competitivo y que además la experiencia también ya te ha demostrado, incluso algunos comentarios de Carlos Rodríguez, de que también estaba la posibilidad de alguna suerte de desdoblamiento más formal, no este desdoblamiento que tenemos, de que en definitiva hoy tenés exportaciones a un tipo de cambio e importaciones a otro, independientemente de lo que sean, sino más bien a un desdoblamiento clásico, es decir, operaciones comerciales de exportaciones e importaciones irán a un tipo de cambio, mientras que lo financiero va a otro. Eso sería un programa de transición que si bien yo tiendo a coincidir en que el programa económico integral debe ser de shock por el hecho de que no hay tiempos para gradualismo, en lo que respecta a tipo de cambio no me llamaría la atención de que vayan hacia ese sendero, quizá de tender un puente, aunque sea hasta que ingresen los dólares de la cosecha, en un tipo de cambio comercial más alto que este, lógicamente, que incluso si uno mira los desdoblamientos que se hizo este gobierno, hoy en día están promediando los 550, 580, incluso este el más competitivo que hay en 614 pesos. Entonces, no sería tampoco tan llamativo de que vaya en un tipo comercial de ese nivel, evitando así el costo social de devaluar hacia niveles de 800 pesos, por ejemplo, como piensa el mercado de futuros, y ir tendiendo a la baja con la brecha. El problema de eso es que se perpetúe en el tiempo, que la brecha se haga mayor, la brecha te impide liquidaciones en el segmento comercial y estás de vuelta en un mismo problema, pero aún mayor con el doble de nominalidad. Bueno, complicado la cuestión, ¿no? Veremos después, yo creo que, digo, en esto compartiendo un poco con vos, creo que de acá al 10 de diciembre tiene que haber alguna señal, me parece, ¿no? De Javier Milei, más allá de que por ahora parece, bueno, evitar dar ese tipo, ya tuvimos el discurso el domingo. Ahora, ¿te imaginás entonces de acá hasta que se den esas señales? Digo, sería mucha tranquilidad, por ejemplo, bueno, anunciar un acuerdo de algún préstamo con algún banco, algún fondo. Quizás también se estaba hablando de un blanqueo, ¿no? Creo que ahí también puede ser otra puerta, otra ventana para tener o captar dólares, más allá de la idea de, por ejemplo, privatizar a empresas públicas. Habló un poco de eso YPF, que fue una de las causas de la suba, pero antes que eso dijo hay que sanearla, ¿no? De hecho, tiene una deuda muy importante YPF, en realidad, del juicio con el Estado, ¿no? Tiene que hacerse cargo de unos 16.000 millones de dólares. En términos de inversiones, Salvador, de acá hasta el 10 de diciembre, ¿cómo te imaginas el mercado, digamos, yendo a full con el tema dólar, dolarización, dólar MEP, acciones que sirvan como cobertura, bonos dólar linked? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, siempre en términos accionarios tiende a ser bastante genuina la cobertura. Si uno se vuelca en equity, generalmente tiende a replicar bastante bien los distintos momentos, incluso cuando sube el contado con liquidación, tiende a replicar bien ese movimiento del equity. Probablemente energéticas, que hoy también mostraron fuertes subas, más allá de lo de YPF, Pampa, que aún está en niveles que muchos mencionaban de que eran máximos, sigue estando en niveles muy atractivos y que en definitiva energéticas puede venir 2024 con algunas sorpresas y algunas tendencias positivas, pensando ya en gasoducto, en la explotación de los oleoductos, que terminen generando ese desarraigo del campo como único generador de divisas, donde también la matriz energética comienza a ser partícipe de eso. Más allá de eso, es pensando un poco más en el mediano y largo plazo. Si uno mira en términos de corto plazo, el mercado parece estar pensando únicamente en dólar. Y eso te lo demuestra hoy los bonos SER, que estuvieron fuertemente castigados. En términos de dólar oficial, el mercado parece que es lo único que mira. Entonces, allí hay que comenzar a preguntarse qué tan buena cobertura es el A3500 y además pensar también
en qué tipo de cambio uno está pagando implícitamente, porque en definitiva un dólar link que hoy estás pagando 500 pesos, si por ejemplo devaluasen a 500 pesos, probablemente una ganancia en términos reales no vayas a tener. Claro, 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 claro. Y Entonces, sí. hay que tener en cuenta eso. ¿Y los bonos soberanos los ves también con fuerte potencial de suba? ¿Crees que puede haber ahí alguna noticia vinculada a los bonos? Por ejemplo, bueno, que no haya ningún problema con el pago de los intereses a principios del año que viene. Milei dijo que va a cumplir con los compromisos asumidos, digamos. ¿Esa fue una buena señal, crees, para eh, apuntalar más allá la cotización de los bonos? ¿Y en cuánto lo ves en el corto plazo, digo, en paridades? Sí, esa fue una declaración que fue música para los oídos, llamémosle, y sobre todo que venimos de semanas donde se planteaban dudas sobre el Sí, pago en enero, que en definitiva si uno mira el flujo de fondos que hay que pagar por esos bonos, los 1.500 millones de enero termina siendo un flujo bastante chico, pero la situación del Banco Central en materia de divisas está tan mal que justamente se nos presentan dudas por 1.500 millones que si uno depura la de privados es mucho menos. en uno, sí, En mucho definitiva, menos. esto termina siendo música para los oídos del mercado. Si uno mira el perfil de vencimientos, no es para tampoco tomárselo a la ligera. Hay años que se deben pagar 14.000 millones de dólares por estos bonos, que en definitiva es un monto interesante para Argentina si no normaliza su situación. Por ende, el acceso al mercado de créditos internacional debería ser clave para poder afrontar este tipo de vencimientos. En la medida de que podamos tener acceso a eso, y además con una voluntad de pago importante por parte del deudor, que es el Estado, que por ahora mi ley así lo plantea, los bonos tienen su potencial upside. El problema allí es también el contexto. En la medida de que no baje riesgo país y que además Claro. con una posible baja de tasas de Estados Unidos, puede llegar a ser una variable interesante a seguir, sobre todo con las paridades que tenemos. Hasta hace poco Argentina rendía, las paridades estaban apenas 5% más de lo que estaba Venezuela. Sí, 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 tremendo. Sí, sí. Evidentemente hay mucho, digo, a modo de síntesis, ¿no? Hay mucho potencial de suba, pero antes el mercado necesita incorporar otra información, ¿no? De saber cómo va a llevar adelante todo lo que dice que va a hacer Javier Milei, y son señales que me parece que va a necesitar el mercado, no solo después de, claramente, después del 10 de diciembre, sino antes. ¿Vos coincidís con esa premisa, digamos, que es clave que empiece a dar algunos lineamientos, porque el mercado se empieza a poner nervioso, ¿no? Vamos a decirlo así, si no llega algún tipo de certeza a la hora de empezar bueno, a entender cómo va a ser su nuevo gobierno, ¿no? Sí, yo creo que el mercado, a diferencia de lo que fue 2015, va a querer ver para después pagar. Sí, Y en eso me refiero a declaraciones sí, contundentes en cuanto a lo que va a estar haciendo. Esto es más bien una, llamémosle, mini luna de miel que se le da como potencial buena noticia hacia los mercados argentinos de que sea Javier Milei el nuevo presidente. Pero esto no quiere decir que todos los problemas argentinos están solucionados, para nada. Entonces, los bonos que rindan 30% de paridad, si bien subieron ahora 10-15%, el problema es porque estaban en 25% de paridad. ¿Y por qué claro, estaban? ¿Cambió, claro, claro. tanto cambió un fin de semana? No. Tiene que pasar mucha agua debajo del puente, pero sin duda es que el bonos argentinos tiene potencial. Esto, lógicamente, tiene su riesgo, mucho Total, riesgo, total. rindiendo 50% anual en dólares, el riesgo se cae solo con esa tasa. Bueno, Salvador, llegamos al final de la charla, muy interesante. Es para seguirlo en las redes sociales a Salvador en X. ¿Cómo es tu ex Twitter? Ahora X. Es Salvador Vitelli, pero la I Ahí está abajo. latina es un Sí, uno. es un uno. Perfecto. Ahí Salvador todo el tiempo tira información muy interesante, así que les sugiero a aquellos que no nos siguen que lo sigan. Bueno, Salvador, gracias por estos minutos y nos reencontramos a todos ustedes. Les decimos en una semana vamos a estar de vuelta aquí tratando de entender, explicar qué está pasando en el mercado, para dónde puede seguir y qué esperar a partir del 10 de diciembre con Javier Milei en la Casa Rosada. Muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima. Gracias, Salvador. Chau, chau. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos.